Al Rey de la victoria, al Rey de reyes, al Señor de señores, al Rey del amor, honor, gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Y qué alegría, qué júbilo estar con ustedes en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Y en este mes de junio que estamos celebrando la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y vamos a estar hablando precisamente un poquito acerca de eso al principio de este programa. Es un gusto tenerles, hermanos, es un gusto estar con ustedes, es un gusto poder compartir la fe con todos y cada uno de ustedes, y es nuestra más sincera oración de que ustedes a través de este programa puedan acercarse más a la fuente de vida, de amor, de esperanza, de poder que es Cristo Jesús nuestro Señor. Pero en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermana, hermano que me escuchas, antes de comenzar con las preguntas y con sus muchas llamadas, hacemos un alto y nos ponemos en la presencia de ese que nos ama desde siempre, nos amará para toda la eternidad. No importa lo que hagamos, no importa si estamos con Él en el cielo o si desafortunadamente vamos al infierno, Él nos seguirá amando porque Dios es amor y Dios no puede hacer otra cosa sino que amar. En este momento vamos a orar. Padre Santo, Padre Misericordioso, Padre amantísimo, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por el regalo grande, el regalo poderoso, el regalo maravilloso que nos haces en cada momento, en la presencia de ese que es nuestra esperanza, de ese que es el amor de los amores, de ese que es nuestro Señor y Salvador, que es Jesucristo. Padre Santo, gracias, oh Dios, porque tenemos esperanza, porque Jesús está vivo, porque Jesús está con nosotros, porque Jesús es el camino que nos lleva a ti, Padre. Gracias, Padre Santo, Padre misericordioso, gracias por esa dádiva maravillosa que nos has hecho en tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Padre, te pedimos, oh Dios, que nosotros que nos llamamos cristianos, que de verdad, mi Dios, tomemos la decisión más importante de nuestra vida en este preciso momento. De no solamente rendirnos a Cristo Jesús, de decirle a Jesús, Señor, todo tuyo, quiero vivir para ti, Señor. Quiero que mi voluntad se acomode a tu voluntad, se somete a tu voluntad. Quiero amarte, Señor, por encima de todas las cosas. Quiero, Señor, que tú seas mi Rey, mi Dios, mi amo, mi dueño, mi Señor. Que tú te apoderes de todo mi ser, de pies a cabeza, Señor. Que yo pueda amarte por encima de todas las cosas, Señor Jesús. Que yo pueda amarte a ti, Señor, con la misma fuerza, con el mismo poder, con la misma intensidad con que tú me amas a mí, Señor. Señor, tú me has enseñado el camino del amor. Y en este mes específicamente, precisamente, estamos celebrando el mes de tu divino corazón, el mes de la plenitud de tu amor, Señor. Padre Todopoderoso, enséñanos a ser imitadores de Cristo Jesús. Nos llamamos cristianos, Señor. Un cristiano es un discípulo de Jesús. Enséñanos, Padre. Danos la gracia, el poder de tu Espíritu Santo que nos impulsa, Jesús, para ser como Él, Señor. Para que podamos seguir tocando vidas, tocando almas que están lejos de ti, Señor. A través de nuestro testimonio de vida, muy especialmente, a través del amor con que nosotros nos amamos los unos a los otros, Señor. A través del amor con que nos perdonamos los unos a los otros, Señor. A través del amor con que nos servimos los unos a los otros. Señor, toca el corazón más frío que está escuchando en estos momentos, Señor. Toca el corazón que tiene resentimiento y que está escuchando en estos momentos. Toca el corazón, Señor, que se siente solo, se siente triste, se siente vacío. Toca esos corazones, oh Dios. Inunda, Señor, esos corazones. Inunda nuestros corazones, oh Dios, con la plenitud de tu amor. Que llenos de tu amor más y más, Señor, podamos dar amor como tú, a manos llenas. Por encima de todo a ti, mi Señor. Tú, Jesús, que nos enseñas el camino para poder amar como tú. Y que amándote a ti, Señor, podamos amar a nuestros hermanos. Como tú les amas a cada uno de ellos, mi Dios, que diste tu vida y hasta la última gota de tu sangre, para que a través de ti, Señor, de tu amor, de tu sacrificio, de tu vida rendida por nosotros, nosotros en ti y a través de ti podamos tener vida y salvación eterna. Bendice, Señor, bendice el corazón de cada uno de mis hermanos y cólmalos, oh Dios, de la plenitud de tu santo amor. Así sea, Señor, así sea. Bendito seas, mi Dios. Así como que tomamos un
poco de aire y nos llenamos el corazón y el cuerpo y el ser todo, no solamente del oxígeno, pero también del amor de Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Hermanos, yo quiero dar gracias al Señor por este fin de semana pasado que estuve en Miami. Fue excelente, maravilloso, de primerísimo impacto. Y doy gracias a Dios por Conchita y también por Eduardo. Doy gracias a Dios también por Julio, por Claudia. Doy gracias a Dios por Digna, por Minor y por todo el equipo organizador y todas las personas que de una forma u otra, pues, me hicieron sentir parte importante de ese ministerio allá en Miami. Que Dios me los bendiga en abundancia y que sigan con mucho ánimo proclamando al mundo y especialmente al área de Miami que Jesucristo es la respuesta de todas nuestras necesidades. Doy gracias a Dios por María Josefina Ramos. Josefinilla, muchísimas felicidades por tu cumpleaños, porque estás de manteles largos. Muchísimas felicidades, enhorabuena, que Dios te bendiga en superabundancia. Muchas gracias a Dios por John Pierre Cortés de Huntsville, Alabama, que está celebrando también su cumpleaños. Muchísimas felicidades. Damos gracias al Señor por María Torres de Sacramento, que pide por su sobrina Miriam Jiménez, y también por María Correa de Miami, Florida, que pide por toda su familia. José Ernesto Marroquín de La Paz, Bolivia, que pide por él, por sus necesidades, y también Juan Alberto Bermúdez de la isla Margarita en Venezuela. Y de Alberta Flores de Chicago, Illinois, que pide por su esposo Vicente Flores e hijos, y también por Vanessa, que estuvo recientemente en el hospital. Pedimos al Señor por todos ellos. Y si me acerca un poquito más la cámara, por favor, porque con esos lentes no puedo ver muy bien de tan lejos. Estamos viendo el monitor en estos momentos. Damos gracias al Señor por la salud de Emanuel. Le pedimos al Señor que lo sane, y a todas las personas que no se han casado, pues pide ella que se puedan casar, contraer matrimonio según la voluntad de Dios. José Carvajal de Cuba pide oración, que el Señor le bendiga. Que también David Torres de San Diego, California, pide por su familia. Romilia Escobar de Long Island, New York, pide por su hijo Leonel para que el Señor lo proteja, y por su hijo William Thomas, que cumplió 1 año de fallecido, que el Señor le bendiga y le dé la corona de los santos, que es el cielo. Por doña Tina, a quien acaban de operar, y por toda la gente de su parroquia. También por Fabiola Ibarra de Nicaragua, que pide por la unión de la familia Ibarra González. Y también por Casiano Alvarado de Ontario, Canadá, Librado y Ana Peralta de Los Ángeles, California, Fanny Balesteros de California, también, que pide por María Trinidad de Vázquez, a Glenda Hernández, la familia Vargas Rivera, familia Vargas Martínez, Susi Calderón y la familia Dueña, me imagino que así es. Y también pues pedimos por todos los hermanos y hermanas que nos piden sus oraciones a través de la página de este servidor en Facebook. Que el Señor les bendiga en superabundancia, y que todos sus sueños y deseos, especialmente todos aquellos, especialmente por supuesto, que tengan que ver con su salvación, que el Señor responda en abundancia con múltiples bendiciones a todas sus súplicas, a todas sus oraciones. Hermanas y hermanos, estamos celebrando este mes, la iglesia celebra un acontecimiento maravilloso. Y el acontecimiento maravilloso es que tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Hemos averiguado, hemos preguntado, hemos compartido muchas veces en este programa. ¿Cuántos de ustedes, la pregunta que sale una y otra vez, cuántos de ustedes estarían dispuestas a dar a un hijo para salvar a una persona? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos o dispuestas a dar a una hija, a un hijo, para salvar a su peor enemigo? La palabra de Dios nos dice que hay uno que lo hizo, y lo hizo por amor a ti, lo hizo por amor a mí. Si nosotros estuviéramos conscientes de la realidad de que Dios nos ama tanto, que ha dado a su único hijo, lo ha dado todo por ti, hermano, para que tú ya no sigas viviendo en derrota, para que ya tu hermana no sigas viviendo en depresiones, en tristezas, para que ya tú no sigas sintiéndote sola, amargada, triste, sin nadie que esté a tu lado. Pero para que estés consciente más y más, si así tú lo deseas, de que Jesús te ama, de que Jesús fue un día al Calvario
y se dejó clavar en una cruz por amor a ti, para que el fin de tu vida no sea el infierno, sino para que sea el cielo. No sea la destrucción de tu ser, sino para que experimentes la gloria de Dios en su totalidad y puedas recibir ese abrazo que Dios te quiere dar, ese abrazo en que te vas a fundir en Él para siempre y vas a experimentar lo que dice la palabra de Dios, lo que oídos no han escuchado y lo que los ojos no han visto, podremos escuchar y ver, porque vamos a estar en la presencia del Todopoderoso, de ese que es amor, de ese que es la plenitud del gozo y la felicidad eterna, que es Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús tanto nos ama a nosotros, que no solamente lo da todo por nosotros en una cruz en el Calvario, pero constantemente se sigue dando, hermano, constantemente se sigue donando, hermana, en cada Santa Eucaristía. Si también estuviéramos conscientes de esa realidad, que Dios por amor se sigue dando en una dádiva eterna, en una dádiva perpetua. Hay gente que dice, no, pero realmente la misa es muy aburrida. A veces, hermanos, puede ser que el sacerdote sea un poco pasivo, puede ser que el sacerdote no tenga mucho que decir, pero hermano, más importante que lo que dice el sacerdote es lo que nos dice la palabra de Dios. Y esa es la primera parte de la Santa Misa. Y la segunda parte de la Santa Misa es la dádiva de ese que es el Verbo hecho carne, Jesucristo en cada Santa Eucaristía. Que si realmente creyéramos que estamos recibiendo el amor de los amores, al que sana, al que libera, al que restaura, al que desencadena, al que hace todas las cosas nuevas, estaríamos de nuevo, como dije anteriormente, brincando de gozo. Porque ¿quién soy yo para que Dios me ame a tal extremo? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros para que realmente Dios nos ame de esa manera? En este mes de junio, la iglesia celebra el amor de Dios, simbolizado en el corazón santo de nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo cuando era niño, los jesuitas, que fue al colegio donde yo fui, y ellos pues, el colegio donde yo fui se llamaba el Sagrado Corazón de Jesús. Nos decían que en el mes de junio especialmente teníamos que hacer una obra de caridad, una obra de amor por alguien necesitado. Y yo recuerdo que un viejito venía todos los días a la puerta del colegio pidiendo un poquito de comida. Y yo me alegraba, hermanos, yo me regocijaba, hermanos. Yo recogía ese recipiente, iba a la cocina a buscar un poco de comida para aquella persona. Y después me sentía, pero como la persona que había hecho el mejor regalo, el que había dado el mejor regalo, porque al fin y al cabo estaba dándole a alguien que necesitaba más que yo. Tal vez en este mes todos nosotros podemos hacer una obra de caridad. En el nombre de Cristo Jesús, ese que nos ha amado, ese que nos enseña el camino del amor, hacer una obra de caridad. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15, si no me equivoco. Vamos a ver aquí. Sí, dice la palabra de Dios en el capítulo 14, versículo 15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento por excelencia de Jesús? El amor. Jesús dice precisamente en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35, les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros. En esto reconocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, en la medida que ustedes se aman los unos a los otros. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 13 al 15, el Señor sirve a sus discípulos secando y lavando sus pies. Y le dice a los discípulos, como he hecho yo, hagan ustedes también. Tal vez en este mes podemos hacer una obra de caridad, especialmente por alguien que realmente lo necesita. Y de esa forma nosotros podemos también celebrar el mes del amor, el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Ojalá que así lo hagamos. Para que nos llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, marquen por favor el 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Y ya estamos de regreso, benditos a Dios y gracias hermanas y hermanos por su sintonía.
Les invitamos para que ustedes se hagan miembros de la página en Facebook de este servidor, el Padre Pedro Núñez, y todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. No es español porque aquí no se usa la tilde sobre la N, sino que es español. Facebook.com/EWTN Español, y ahí buscan Padre Pedro Núñez y ahí pues ya ustedes se pueden suscribir, y con frecuencia enviaremos pues meditaciones y palabras que les ayuden, también información sobre el ministerio, lo que estamos haciendo, etcétera, y creo que les va a gustar bastante. Hermanos y hermanos, tenemos un correo electrónico, una carta de una persona que no voy a decir su nombre, pero dice así: le escribo desde Colombia, estoy pasando por una situación emocional complicada, me enamoré de mi sacerdote y él siente lo mismo por mí. Me siento mal porque no quiero hacerlo pecar, porque sé que su vocación es muy importante. Padre, ore por mí para no caer en el pecado. Ese hombre no te pertenece, hermana. Ese hombre está casado con Dios. Y si tú se lo quitas a Dios, pues vas a tener que dar cuenta de lo que estás haciendo. Hoy día tenemos una mentalidad tan poco sagrada, es decir, me gusta, pues me voy con esa persona y punto, sin tener en cuenta si es casado, si no es casado, si es sacerdote, si no es sacerdote. Esto no es un juego, por el amor de Dios. Cuando un sacerdote se entrega a Dios es para siempre, es como un matrimonio. En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la vida se termine aquí en este mundo y podamos entrar en la presencia de Dios para siempre. El tener relaciones con un sacerdote es un sacrilegio, es un pecado muy grave. Y el padre pues tiene que estar consciente de esa realidad también. Y desafortunadamente, tanto tú como el sacerdote, y el sacerdote tal vez además que tú, de lo que es moral y lo que no es moral, pues han sido instrumentos del mismo Satanás. Y tienen que tener mucho cuidado, no solamente por ustedes y por el alma de ustedes, y por el futuro, la eternidad de ustedes, pero también por desafortunadamente, el escándalo que ustedes pueden causar en la iglesia de Jesucristo. Basta ya de seguir hiriendo la iglesia del Señor Jesús, basta ya de seguir haciendo cosas que están en contra de la voluntad de Dios, y comencemos de verdad a poner en práctica el mandamiento más importante que Jesús nos ha dejado, que es el amor. Pero no un amor prostituido, no un amor del mundo, sino que un amor de acuerdo a la santa voluntad de Jesús, que es amor. Algo que pensar, ahí sí cuenta con nuestras oraciones, para que te apartes de Él y te apartes y cortes de raíz esa relación con Él y no lo vuelvas a ver. Si de verdad tú quieres salvar el alma de esa persona de quien tú estás enamorada, apártate y apártate para siempre. En estos momentos un correo electrónico, adelante por favor. Padre Pedro, en mi parroquia se ha venido practicando que en el momento de la comunión, aún aquellas personas que no pueden comulgar, se acerquen al sacerdote para recibir la bendición. Nuestro nuevo párroco ha eliminado esta práctica aduciendo que al final de la misa todos reciben la bendición. Eso me ha puesto muy triste, pues siento que no es lo mismo. ¿Es eso correcto? Arturo, que Dios te bendiga. Primero que todo, pues muchísimas gracias por confiar en nosotros y por hacernos esa pregunta. El sacerdote está en lo correcto. Es decir, cuando se imparte la bendición final, pues ahí es el mismo Señor quien está reafirmando la herencia que ya hemos recibido. En el Antiguo Testamento se daba la bendición, el papá daba la bendición a su hijo, y con la bendición estaba dando la herencia a su hijo. Lo estaba haciendo no solamente heredero de todo lo que él tenía, pero estar siendo dueño de todo lo que él tenía. El Señor, al darnos la bendición a través del sacerdote, está reafirmando que somos dueños, realmente somos herederos del cielo. El cielo nos pertenece, no por mérito propio, sino porque Jesús lo ganó para ti y para mí en la cruz, en el Calvario. La otra cosa que es importante, Ernesto, es que estemos conscientes de que una bendición o una oración nunca va a suplir el recibir a Cristo Jesús en la Eucaristía, nunca va a suplir. La pregunta entonces es,
¿Por qué las personas que no están recibiendo al Señor en la Eucaristía, por qué no buscan la forma de recibirlo? ¿Cuál es el problema? Tal vez estoy en pecado mortal, pues a confesarnos antes de ir a recibir la Santa Comunión. Si no estoy bien con el Señor porque tengo algún problema en mi matrimonio, lo que sea, pues hablar con el sacerdote. Es decir, si yo tengo un cáncer, si yo tengo un problema serio de enfermedad en mi vida, yo voy a tratar de buscar la solución médica, ¿no es cierto? Si yo tengo un problema espiritual, yo tengo que hacer lo mismo. Yo no puedo quedar con los brazos cruzados y simplemente ir a recibir una bendición, que es muy importante, o a recibir una oración, que es muy importante, a la hora de la comunión, cuando realmente lo que quiere el Señor es que yo reciba su cuerpo y reciba su sangre en la Santa Eucaristía. Y dice la palabra de Dios, y dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 53. En verdad yo les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida, no tienen vida. Entonces, no es como que un parche que yo estoy poniendo a un problema que existe en mi relación con el Señor. Yo tengo que buscar la solución del problema. Ahora, por otra parte, yo creo que lo que tú estás diciendo tiene mucha validez, tiene mucha razón. Es decir, si yo no puedo recibir al Señor Jesús por X motivo en el presente, aunque estoy trabajando para así poderlo recibir en un futuro cercano, pues qué bonito que yo pueda acercarme al sacerdote o a uno de los ministros extraordinarios de la Santa Eucaristía y pedir una pequeña oración, y eso lo puede hacer cualquier persona, ¿verdad? Que el Señor te ilumine, que el Señor te cuide y que pronto puedas recibirle en la Santa Comunión, sencillo como eso. Así que si tú tienes algún problema con eso o algunos de los feligreses, vaya a hablar con el sacerdote, dialoguen con él. Hablando la gente se entiende. Así que ese es mi consejo, que el Señor te bendiga y que así lo puedan hacer en estos momentos. Otro correo electrónico, adelante con su pregunta, por favor. Padre Pedro, ¿cuál es el significado de que el velo del templo se haya rasgado por la mitad a la muerte de Jesús, tal como lo describe el Evangelio? Omar, Asunción, Paraguay. Omar, muy interesante tu pregunta. El velo realmente era lo que cubría la parte más santa del templo, lo que conocemos como el Santo Santorum. Y es el lugar donde el sacerdote entraba una vez al año para ofrecer incienso a Dios. Se pensaba, se creía que en ese lugar en particular era donde se encontraba Dios. Cuando Jesús muere, nos dice la palabra de Dios, el velo del templo se rasga en dos. Se rasga en dos. ¿Qué significado tiene eso? Pues, de acuerdo a los biblistas, hay diferentes significados. Uno de ellos es para delinear, para aclarar, para oficializar la diferencia entre el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, la Antigua Alianza de Dios con su pueblo y el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, la Nueva Alianza de Dios con su pueblo. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Dios hace esa alianza comenzando con Abraham, pero en Jesucristo Dios hace esa alianza y es perpetua. Dios Padre es para Jesús y Jesús representándonos a todos nosotros, a la humanidad completa, hasta el fin de los tiempos, se entrega al Padre por amor, se rinde al Padre por amor. Esa es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La alianza del Antiguo Pacto y la alianza del Nuevo Pacto. También significa, pues por supuesto, que ya Dios no está solamente en el Santo Santorum, es decir, en ese lugar sagrado, más sagrado que todos los demás, en el templo, sino que al rascarse el velo del templo, es como significando que Dios sale del templo, sale del templo. ¿Y a dónde sale? Pues a todos aquellos que somos bautizados en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios nos dice que al ser bautizados hemos sido convertidos en templos del Espíritu Santo. Somos templos de Dios. Somos templos de Dios. Una cosa interesante en el caso, por ejemplo, de Juan y Pedro que van al templo a las 3 de la tarde a orar, y eso se encuentra en los Hechos de los Apóstoles capítulo 3, versículos del 1 al 10. Nos dice la palabra de Dios que ven a un tullido, un inválido, un hombre incapaz de caminar y su enfermedad era de nacimiento. Y dice la palabra de Dios que Pedro y Juan se le acercan. Están revestidos de Dios.
habían experimentado el poder del amor de Dios el día de Pentecostés. Estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Eran templos de Dios, tabernáculos vivos de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que Pedro, mirando al paralítico junto con Juan, le dice: oro ni plata tengo, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y camina. Y nos dice la palabra de Dios que aquel hombre que toda la vida había estado tullido, inválido en el suelo, toma la mano de Pedro y poco a poco se levanta y comienza una vida nueva. Dios sale del templo, entra en nosotros, Dios se queda en el templo, por supuesto, porque esa es la casa por excelencia de Dios, pero también tu templo y mi templo, tu casa y mi casa, tu cuerpo y mi cuerpo. Que Dios muere en nosotros y a través de nosotros siga haciendo sus obras de amor en el mundo entero, comenzando con aquellos más cerca a nuestras vidas. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿alguna vez oí decir que las lenguas mencionadas en la primera carta de Corintios, capítulo 14, donde el Espíritu Santo, son diferentes de las que experimentaron los apóstoles en Pentecostés, narrada en Hechos 2? ¿Me podría confirmar si esto es cierto? Ángel Duarte, Bogotá, Colombia. Gracias por tu pregunta. Y yo pienso que sí, y creo que este es el pensar de la iglesia también. Es decir, son dos tipos de lenguas que Dios da como don o como regalo a estas personas que son parte de la iglesia primitiva, de la iglesia naciente. Si vamos a los Hechos de los Apóstoles, y si tú tienes tu Biblia, yo te invito para que la abras a Hechos capítulo 2, versículos del 8 en adelante. Es la experiencia del Pentecostés, cuando los discípulos que estaban en el cenáculo, los apóstoles y los discípulos de Jesús que estaban junto con ellos, y María Santísima, por supuesto, reciben poder de lo alto. Y nos dice la palabra de Dios que quedan llenos del Espíritu Santo. María ya estaba llena del Espíritu Santo, pero los demás se llenan del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, versículo 8 en adelante: cada uno de nosotros, esto es alguien que está hablando, le oímos en nuestra propia lengua. Comienzan a hablar de esto, de lo que están haciendo los discípulos de Jesús, los apóstoles de Jesús. Están hablando en diferentes lenguas. Y fíjense qué interesante, dice: entre nosotros hay pardos, hay medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frígida, Panfilia, Egipto, de la parte de Libia, que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses, árabes, y todos les oímos hablar nuestra propia lengua acerca de las maravillas de Dios. Ellos podían comunicarse. Dios les dio don de lengua, pero para que se puedan comunicar en diferentes idiomas, y todo el mundo que le escuchaba podía entender lo que estaban diciendo. Esa es una parte del don de lenguas. Ese es un don de lengua específico para esos momentos, para ese tiempo. Hay otro don de lengua que Dios da y es diferente. Y este don de lenguas más bien es como una especie de alabanza, de oración a Dios. Es una bulla, porque a veces no tenemos palabras, no hay formas audibles de expresar lo que sentimos en el corazón y lo que le queremos decir a Dios, y a través de estas bullas, pues nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y hablamos en lenguas, según dice San Pablo. Y dice San Pablo, sin embargo, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 18, y esta es la otra parte del don de lenguas, que no tiene que ver nada con hablar en diferentes idiomas, sino que comunicarse más bien con Dios. Doy gracias a Dios, porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero cuando me encuentro en la asamblea, prefiero decir 5 palabras mías que sean entendidas y ayuden a los demás, antes que 10,000 palabras en lenguas. Porque cuando nosotros hablamos en lenguas, son de nuevo bullas, son sonidos que en alguna forma pues expresan lo que sentimos por dentro,
pero no necesariamente las personas que están a su alrededor las entienden, a no ser que Dios dé la capacidad para que así sea. Hermanas y hermanos, vamos a ir a una pausa, pero queremos dar el teléfono para que ustedes nos llamen y nos encantaría recibir noticias de ustedes. El teléfono de Estados Unidos es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, no se vayan, por favor, quédense con nosotros. Al amor de los amores, a ese que nos muestra su corazón henchido de amor por ti y por mí, y que nos invita a que le amemos con la misma intensidad. A Él gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Alguien preguntaba si las respuestas yo las tengo en teleprompter o si tenemos los pasajes bíblicos. No, ni una ni otra. Pues eso viene de lo que estudiamos, lo que compartimos, lo que aprendemos. Y todo sea para mayor gloria de Dios. En estos momentos es un correo electrónico, así que adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, ¿de quién habla San Pablo en la 2 de Corintios 12, del 2 al 4, cuando dice: conozco a un discípulo de Cristo que hace 14 años, no sé si con el cuerpo o fuera de él, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo? Y sé que este hombre, no sé si con el cuerpo o fuera de él, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre es incapaz de repetir. Espero su respuesta. Miguel, de El Salvador. Muchísimas gracias, Miguel. Y vamos a la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, como bien tú has especificado. Esa persona de quien habla San Pablo es el mismo. San Pablo tiene una vida muy activa. Después de su conversión, él se da cuenta de que él tiene que evangelizar al mundo. Él se da cuenta que el mundo necesita de Cristo Jesús. Él se da cuenta que el mundo se está hundiendo, está pereciendo por falta de conocimiento de ese que es el amor de los amores, que es el único que puede limpiarnos, sanarnos, restaurarnos, liberarnos, salvarnos, que es Cristo Jesús el Señor. Y San Pablo pasa toda su vida, hasta el último suspiro de su existencia, proclamando las maravillas de ese que le sacó de las tinieblas, de la oscuridad más terrible, y lo llevó a la luz admirable de Dios, que es Jesucristo. Y San Pablo dice, fíjense, si vamos al capítulo 7, vamos al versículo 6, capítulo 12 de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, dice: siquiera gloriarme no sería locura. Él está hablando del mismo, ¿verdad? Pues diría la verdad, pero me abstendré para que nadie se forme de mí una idea superior de lo que ve o de lo que oye decir. Y precisamente para que no me pusiera orgulloso después de tan extraordinarias revelaciones, San Pablo está hablando de sí mismo, ¿verdad? Me fue clavado en la carne un aguijón. ¿Cuál fue ese aguijón, esa espina? Muchos teólogos han tratado de discernir, de averiguar, de llegar a conclusiones, pero nadie sabe. Lo importante es que se le clavó un aguijón en el costado, verdadero delegado de Satanás, cuyas bofetadas me guardan de todo orgullo. San Pablo tuvo una relación tan íntima con el Señor a través de estas visiones que fue increíble, pero para que se mantuviera calmito y humilde, pues se le clavó ese aguijón en el costado, es decir, tenía esa situación que enfrentar. 3 veces le rogué al Señor que alejara de mí ese aguijón, pero me dijo: te basta mi gracia. Es decir, te basta mi fuerza, mi presencia, mi vida en ti para vencer. Por lo tanto, dice, con mucho gusto, pues, me gloriaré en mis debilidades para que me cubra la fortaleza de Cristo. Por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo: enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones y angustias. Pues cuando me siento débil,
sé que realmente soy fuerte. ¿Y fuerte en quién? En Cristo Jesús el Señor. En estos momentos, un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, mi abuelita, que ya es de la tercera edad, siempre va a recibir la comunión y dice que ya no tiene que confesarse. Me pregunto, ¿qué tan cierto es esto o no? Janio. Janio, muchísimas gracias y me imagino tú seas un niño, seas un jovencito, ¿verdad? La palabra de Dios, si tú tienes tu Biblia, y esto con todo respeto a tu abuelita, pero tenemos que hablar con la verdad, porque somos hijos de la verdad, ¿no es cierto? En la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice el apóstol, y esto es inspirado por Dios, esto es palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, es decir, Jesús, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Yo creo que más claro, ni el agua, ¿no es cierto? ¿Qué hacer con tu abuelita? Pues enseñarle ese pasaje, ¿sí? Y a ver qué es lo que te responde. Si no, pues hablar con un sacerdote de tu confianza para que tal vez un día venga a tu casa y para que ayude a tu abuelita a ponerse en paz con Dios a través del sacramento de la reconciliación o la confesión. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Hola, padre. ¿Qué significa el vaso con agua que muchas personas colocan sobre un ataúd o sobre el altar cuando alguien fallece? He visto que algunas familias lo colocan durante los 9 días o hasta los 40 días. ¿Podría usted explicarme? Espero su respuesta, que Dios le siga dando mucha sabiduría y lo siga bendiciendo. Clary, de Guatemala. Clary, eso nada tiene que ver con la iglesia, eso nada tiene que ver con la Santa Biblia, eso nada tiene que ver con el cristianismo, en absoluto. Yo imagino que deben ser creencias paganas o creencias supersticiosas que están en alguna forma pues ligadas o mezcladas con el paganismo, pero nada tiene que ver ni con la Iglesia Católica y nada tiene que ver con las enseñanzas de la Iglesia de la Santa Biblia. Sabemos, sí, que en las creencias paganas y en las creencias de otras religiones no cristianas se emplean pues diversos medios para en alguna forma complacer a los espíritus. Ellos piensan que se pueden comunicar con los espíritus. Para nosotros eso es una abominación ante los ojos de Dios, y la palabra de Dios bien lo aclara en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 en adelante. Pero lo que ellos creen es que ponen agua o ponen comida o ponen bebida alcohólica y los espíritus vienen a chupar o a alimentarse de la esencia de esos de esas comidas que se les presentan. Pues eso está en contra realmente, de nuevo, de lo que enseña la Santa Biblia, y está en contra pues de lo que enseña la Iglesia Católica. Así que si tú ves algo así, pues háblale a esas personas y dile que lo importante no es poner un vaso de agua para que estas almas puedan recibir algún tipo de alimento, que el único alimento que ellos necesitan es a Cristo Jesús. Y lo que nosotros necesitamos es orar por ellos, por si están en el purgatorio, para que puedan entrar en la presencia de Dios y recibir de las manos del Señor la corona de los santos, que es el cielo. Para que nos llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros.
Gloria al Rey de Reyes, gloria a Jesús, el amor de los amores, gloria al Señor que nos muestra su divino corazón para que nosotros lo podamos amar con la misma intensidad, con el mismo poder, con la misma fuerza con que Él nos ama a cada uno de nosotros. Tenemos en estos momentos una llamada de Esperanza de New Jersey. Esperanza, ¿me escuchas? Sí, le escucho, Padre. Buenas tardes, que Dios lo bendiga. Igualmente, Esperanza, bienvenida y adelante, por favor. Sí, mi pregunta es, Padre, yo rezo el rosario y me gusta rezarlo de corazón. Entonces yo siempre le he preguntado a Jesús que me explique pues los misterios de la lectura de cada decena. Amén. Y cuando se trataba la resurrección le pregunté que María Magdalena, Jesús le dice, no me toques porque aún no he subido al Padre. Y a Santo Tomás le dice que meta sus dedos en sus llagas. Y a los discípulos de Maús les explica la Escritura. Sí. Entonces yo pensé, y quiero que me aclare para no estar equivocada, que María Magdalena representa las personas en pecado mortal que no pueden recibir a Jesús, y Santo Tomás representa las personas que se han confesado pero no reciben con mucho amor a Jesús, porque realmente Jesús está, su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Y los discípulos de Maús, que les explica las Escrituras, son realmente aquellos que tienen sed y necesidad del amor de Dios, y Dios les habla en su corazón. Y entonces yo quiero que me explique si no estoy equivocada, porque eso es mi pregunta. Qué Yo interesante, amo mucho a Esperanza. Jesús. Qué interesante. Muchísimas gracias, Esperanza, y qué bueno que rezas el Santo Rosario. Muchas personas hablan del Santo Rosario como la misa en seco, es decir, cuando no podemos ir a misa, pues rezar el Santo Rosario y pedirle a nuestra Santísima Madre que nos dé el amor que ella tiene por Jesús para que podamos amarlo con la misma intensidad con que ella le ama. Cuando hablamos de la situación de Jesús que se aparece a María Magdalena, lo podemos encontrar en el Evangelio según San Juan capítulo 20, en el versículo 16 en adelante, cuando Jesús le dice a María Magdalena, la llama por su nombre, le dice María, ella se dio vuelta y le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre. Es decir, María Magdalena, y esa es la tendencia de muchos cristianos, de muchos católicos, de agarrar a Dios, como que de acaparar a Dios. Dios es mío, y cuando yo quiero algo de Dios y yo le pido a Dios y Dios no me lo concede, entonces estamos en problemas, como si Dios fuera mi propiedad, como si al fin y al cabo yo fuera el Señor, el amo de Dios, y Dios fuera mi siervo. Es todo lo opuesto, es decir, nadie tiene control de Dios. Dios no se puede controlar, Dios no lo puedes sujetar, Dios no lo puedes tener para ti y acapararlo para ti. Jesús le está diciendo, suéltame. Es decir, Jesús le está hablando a María Magdalena, que estuvo muy cerca de Jesús, pero María Magdalena tiene que comprender que Jesús no es de María Magdalena solamente, no es exclusivo de María Magdalena solamente, Jesús es del mundo entero y hasta las últimas generaciones. Cuando Jesús va donde Tomás, Jesús quiere que nosotros creamos. Jesús quiere que nosotros tengamos fe. Y Jesús siempre se va a poner a nuestro nivel para que nosotros podamos entender a Dios, que es totalmente diferente a nosotros. Es como, qué sé yo, un microbio tratando de entender la mente de un ser humano, mucho más todavía en referencia a Dios. Pero lo que Jesús quiere es que Tomás tenga fe, que Tomás tenga fe y que Tomás cambie su actitud necia de tener que ver para creer, y que pueda decir, aunque no vea nada, aunque no sienta nada, aunque no experimente nada, yo voy a creer lo que Dios me dice, yo voy a creer lo que Dios ha revelado, yo voy a creer en Dios. Y por eso es que Jesús va donde Tomás y le dice, toca, ven, acércate. No lo está retando, sino que está tratando de reafirmar su fe. Y le dice después, feliz tú, porque viendo creíste, pero felices aquellos que sin ver creen. En el caso de los discípulos de Maús, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Reafirmando lo que Jesús habla en el Evangelio según San Juan capítulo 6, en que Él dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y Jesús se queda con ellos, ¿para qué? Para compartir la Eucaristía con ellos. Y dice la palabra de Dios que ellos lo reconocen en el partir del pan. Evangelio según San Lucas capítulo 24.
y se llenan de tanto gozo sabiendo que Jesús no está muerto, que Jesús está vivo, que Jesús ha resucitado, que vuelven a Jerusalén para compartir la buena nueva con los discípulos de Jesús y después con el mundo entero. Vamos en estos momentos a un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, quisiera que me responda algo que me inquieta. ¿El demonio es capaz de leer nuestros pensamientos? Gracias y espero su respuesta. Ever Choi. Eder, no tienes que preocuparte. De acuerdo con la Biblia, de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia, el demonio no tiene ese poder. Si el demonio tuviera ese poder, pues la iglesia hubiera dado esa enseñanza, basada en la Biblia, por supuesto, pero no hay enseñanza, por lo tanto, tenemos que llegar a la conclusión de que el demonio no tiene ese poder. El demonio tiene cierto poder, pero de acuerdo al poder que Dios le da. Si tú lees el libro de Job, capítulo 1, tú te das cuenta de que es Dios quien le da cierto poder a Satanás para que Satanás nos ponga en la disyuntiva entre el bien y el mal, porque al fin y al cabo tenemos libre albedrío, tenemos voluntad propia, y Dios quiere que nosotros escojamos el bien, pero que nosotros tengamos la opción de escoger, que es muy importante. Lo que Satanás sí hace, y Satanás es muy astuto, él sabe nuestro patrón de vida. Él sabe las cosas que nos atraen, Él sabe los pecados que quisiéramos cometer. ¿Por qué? Porque Él nos conoce perfectamente bien. Él sabe lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. En el caso, por ejemplo, de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el libro de Génesis capítulo 3, versículos del 3 en adelante, vemos cómo Satanás comienza a tentar, ¿verdad? Y le dice a Eva y le dice a Adán también: si ustedes comen de este fruto que es prohibido por Dios, se les abrirán los ojos y ustedes serán como dioses. Y esa desafortunadamente es la mentalidad de la mayoría de los seres humanos hoy día, de querer ser como Dios. Es decir, yo no necesito de Dios para ser feliz, yo voy a buscar la felicidad a mi propio modo, de acuerdo a mis propias necesidades y de acuerdo a mi antojo. Y desafortunadamente, pues mordemos ese fruto prohibido que es la desobediencia a Dios al fin y al cabo, y hacemos lo que nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros, sin importarnos lo que Dios quiere para nosotros, que al fin y al cabo es nuestro mejor bien y para nuestra propia felicidad. Porque acuérdate que si hay uno que te ama al extremo, que si hay uno que te ama sin condiciones y te ama para toda la eternidad, es Dios, es Jesucristo. Y por eso es que en este mes precisamente celebramos el corazón de Jesús, que está lleno de amor por ti, amor por mí. Y el Señor nos pide que le devolvamos ese amor amándolo a Él por encima de todo lo demás. Y nos dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Tendrán un solo Dios y ese Dios seré yo. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por tantas llamadas, tantas preguntas, tantos correos electrónicos. Vamos ahí, pasito, tum, poquito a poco, por ahí vamos en el nombre del Señor Jesús. Basilio Rueda Guzmán pide oración por su mamá Margarita, que el Señor le bendiga. Pregunta si se puede leer sobre New Age. Puedes leer sobre New Age si tu cimiento teológico, bíblico, está bien puesto, si estás consciente de lo que enseña la iglesia sobre New Age. Y ten cuidado porque a veces, desafortunadamente, yo conozco gente que han tenido un cimiento bien fuerte en las cosas de Dios y se han ido hacia el New Age. Kenia Paulette Villalobos González dice: hola Padre, Dios me lo siga bendiciendo en abundancia. Soy una niña de Costa Rica y sus mensajes han llegado a mi hogar. Mis hermanos son libres y nuevos para Cristo. Bendito sea Dios. Le pido sus oraciones por ellos, Julio César y José Andrés, y por mis papás, Ken y Sara. Bendiciones, lo amo en Cristo. Pues muchísimas gracias. Gracias porque los niños también pues ven este programa y pues aprenden de él. Doy gracias a Dios. Verónica Maldonado de Álvarez dice: la frase ocúpate de mis cosas y yo me ocuparé de las tuyas. ¿Quieres saber si es bíblica o no? No es bíblica. Lo que vamos a el Evangelio según San Lucas capítulo 5, y vemos cómo el Señor invita a sus discípulos, a sus nuevos discípulos, a que lo dejen todo y le sigan a Él. Y dice la palabra de Dios que dejan la barca a la orilla, dejan todo para seguir a Jesús. Jesús se va a ocupar de las cosas de sus nuevos discípulos y los discípulos en retorno van a ocuparse de las cosas del Señor. También Pato Surakowski de Argentina pregunta que cuándo voy a visitar ese hermoso país. Pues cuando me inviten, las invitaciones las aceptamos según las vamos recibiendo y vamos pues poniéndola en la agenda para los
futuros tiempos si Dios nos da vida. Guadalupe Arellano en Galera dice, quiere saber la posición de la iglesia sobre la ligadura de las trompas. Mi problema es que el médico me dice que a consecuencia de un coágulo que tengo en la matriz, otro embarazo puede ser de alto riesgo. Soy católica práctica y no sé qué hacer. Guadalupe, la ligadura de las trompas no está de acuerdo con lo que la iglesia enseña, es decir, estamos en alguna forma convirtiéndonos nosotros en nuestro propio Dios y no estamos abiertos a la vida. Yo te aconsejo que vayas a hablar con un sacerdote que te pueda guiar. Hay métodos que la iglesia permite para que se utilicen y son métodos naturales y puedes utilizar uno de esos métodos que son bien eficaces y te van a ayudar muchísimo. También Dionisio Morales pregunta si la Biblia Reina Valera es recomendable. La Biblia Reina Valera pues es buena, pero le faltan 7 libros en el Antiguo Testamento. Es una Biblia protestante y por lo tanto no tiene esos libros que son importantísimos para nuestro conocimiento del Señor. Henry Paz pregunta si es malo tatuarse. Sí, porque de nuevo estamos mutilando el cuerpo que al fin y al cabo es templo del Espíritu Santo. Araón Romero es un niño y dice, ¿cómo no puede dejar de decir mentiras? Pues pregúntate con más frecuencia, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué diría Jesús? Y si tú eres discípulo de Jesús, entonces pues haz lo que Jesús haría en tu caso. Comentario Dennis Williams Enrique dice, gracias Padre por sus enseñanzas que cada día nos fortalecen con la palabra que da vida y nos acerca más a Dios. Y un niño que dice que no se pierde ninguno de los programas que hacemos. Hay muchísimas más comentarios, preguntas, llamadas, etcétera. Pero bueno, este fin de semana, hermanas y hermanos, voy a estar en Oakland, California, muy cerquita de San Francisco. Así que ustedes que están en esa área, espero que nos puedan acompañar. Y para más información pueden ver la página de este servidor en Facebook o comunicarse con la página web de mensaje y ahí tienen la información. Quiero invitarles a todos ustedes para que sigan orando por este ministerio de EWTN y también pues les invitamos para que aporten económicamente para que podamos seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Y quiero recordarles que en septiembre vamos a tener un glorioso peregrinaje a santuarios marianos, así que espero que nos puedan acompañar. Que el Señor los bendiga en abundancia en este día y por siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.